a compartir entonces y vamos a irnos con Anthony Brown. Así es que, bueno, una vez cantadas las mañanitas y dado el feliz cumpleaños, vamos a conocer a Anthony Brown un poco más. Ya lo conocemos porque ya hemos visto algunos de sus libros por acá y seguramente van a aparecer, pero se los presento, miren, les presento a Anthony Brown porque es importante conocer el rostro de los autores dice muchas cosas. ¿Por qué dicen muchas cosas los rostros? Porque nuestros rostros también son una forma de mensaje, una forma de palabra, una imagen que le dice algo al mundo. Entonces, lo primero que yo quiero que vean es que tiene una sonrisa muy cálida, muy honda, muy profunda, tiene una mirada muy bonita, muy dulce, se ve, vean, trae un saco, pero no es un saco formal, no es el saco de un ejecutivo, se le ve su saco como corrugado y abajo una camiseta. Entonces todo esto que está aquí ya nos dice algo. ¿Y por qué quiero que lo vean? Porque él trabaja con las imágenes. Entonces, trabaja con las imágenes y con las palabras, pero a lo largo de su carrera vamos a ver cómo a él le interesa que la imagen y la palabra sean complementarias y que una haga las veces de lo que la otra no puede hacer. Digamos que son como una pareja, la imagen y la palabra, una pareja bien avenida en la que juntas generan la obra, la imagen y la palabra juntas generan la obra. Vamos a ver, miren, nació el 11 de septiembre, así es que tenemos que es Virgo, de 1946. ¿Quién saca su edad? A ver, ¿quién saca la edad de Anthony Brown? Que parece un chiquillo, parece un chiquillo, pero, oigan, ¿sí lo están viendo? ¿O no les estoy compartiendo? No vemos. Ay, ¿por qué no me habían dicho? Creí que todavía lo ibas a compartir. Las verdaderas historias de la realidad. No, ¿no les encanta? Yo por acá viendo su sonrisa. Bueno, aquí tenemos pues, eso fue genial. Yo muy dada a decirles de Anthony Brown y nada que les estaba compartiendo pantalla. Sopita de mí. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, bueno, a lo mejor es interesante lo que pasó, ¿no? Siempre hay que aprovechar lo que pasa, porque yo les hablé de él y no lo estaban viendo. Entonces, quiero saber si se lo imaginaron así. Miren su mirada, su sonrisa, su saco, su posición, todo él. Ahí lo tienen Anthony Brown. Ahí ya lo tienen. Virgo. Y nace en 1946. ¿Cuántos años tiene? Ya me sacaron, los que son buenos en matemáticas, ya me sacaron su edad. A ver. Bueno, 74. 74, ajá. Miren. Que no se ve, ¿eh? No, no se ve. No se ve. No, ese sí me gustaría de novio, yo ya voy a escoger a él de novio. Muy bien, hablando de novios, ese sí, claro, sí. Entonces, fíjense que es importante que escuchen esto. 74 años y su carrera en estos momentos es una carrera floreciente, pero no fue floreciente desde el principio. Les voy a contar cómo empezó y fueron muchos años muy difíciles. Muchos años inclusive en que pasó pobreza, en que tuvo que hacer trabajos de ilustración que no le gustaban. Entonces hay que entender que cuando nosotros tenemos el ingenuo sueño de que en cuanto escribimos un libro, ya, bueno, hay quien tiene suertes y tampoco lo vamos a negar, pero es todo un proceso, el de los autores es todo un proceso de construcción de su trayectoria. Se llama trayectoria. ¿Y por qué ese nombre es muy bonito? Es todo el trayecto que lleva a los autores hasta lo que termina siendo un éxito, porque Anthony Brown en estos momentos vive de sus libros, vive bien, es mundialmente reconocido, multitraducido y amado por todos sus lectores, que además se me hace importante,
¿verdad? Que seas amado por los lectores. Eso es bonito. Entonces aquí tenemos que nace en Gran Bretaña y con el correr de su carrera ha sido reconocido, bueno, ya lo dije mundialmente, pero no dije que por su humor, su ironía, por sus contenidos surrealistas. Ahorita vamos a ver lo que es surrealista. Y por su ingenio, ¿sale? Que su ingenio es como en el Quijote de la Mancha se llamaba, el título original era El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, porque la palabra ingenioso es una palabra muy poderosa. El ingenio es que dentro tenemos un genio. Dentro, genio. Dentro hay un genio, ¿sale? Entonces hay que procurar activar nuestro ingenio. Bueno, pues ya lo vieron ahí, entonces ya lo ven ahí, después de que finalmente se los platiqué, ahora ya lo ven, a Anthony Brown. De hecho, ahora les voy a pasar, aquí tengo uno de sus libros, quiero que vean bien esa carita de Anthony Brown, porque pienso que si nosotros luego vemos sus libros, lo vamos a reconocer en sus libros. Por aquí tengo uno y quiero buscar la carita. A ver, la carita. En muchas de las expresiones de sus personajes, vamos a dejar de compartir, en muchas de las expresiones de sus personajes, podemos verlo a él. Aunque es una niña, no sé si alcanzan a ver la mirada de él. O sea, él se mete en sus personajes. Son en muchas ocasiones, sobre todo cuando dibuja a Willy, que es un personaje, un changuito, casi es Willy, es él. Y claro que es él porque Willy cuenta todas las aventuras que él vivió de niño. Entonces, por supuesto que aunque sea un changuito, Willy es él. Ajá. ¿Qué querías? ¿15 segundos de la pantalla? Nes, a ver, adelante. Adelante. ¿Qué quieres? ¿Que te deje la pantalla o que...? Ya estaba primero, no la parte que decía feliz cumpleaños, la otra. Quiero copiar esas cosas. Ok. Ok, ahorita te la pongo. ¿Qué quieres copiar? A ver, cuando no esté compartiendo me dicen, ¿eh? ¿Esta? Sí, esa. Tengo mucho texto. Si quieren les paso la presentación para que no se agote. Escribiendo. Sí, tiene que pasarnos la presentación para que se nos quede grabado y tenerlo ahí presente, ¿Eda? Porque va a haber mucho texto. Entonces yo les recomiendo que mejor escuchen. Ya, gracias. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a ver. Miren, lo primero que les voy a contar es que su familia es muy importante para él. Y su familia, además de que a todos la familia es como esa tierra fértil donde nosotros como semillitas comenzamos a florecer, y la familia siempre es eso, pues aquí está la familia de Anthony Brown. Él mismo la dibuja, como es ilustrador, también le gusta dibujarla, y está su papá, su mamá, su hermano Michael y él. Él es el más pequeño. Entonces hay muchas cosas que nos va a contar él acerca de su familia y de cómo esto luego se ha visto reflejado en su literatura, ¿sale? En su obra. De lo que yo les voy a contar, todo lo que yo les voy a contar está en este libro. Es un libro, Anthony Brown, es su biografía, ¿sí? Este es un libro ya, es su biografía, la escribe él junto con su hermano Michael. La escriben entre los dos. No es cierto, su hermano Michael no, su hijo. La escribe él junto con su hijo, ¿sale? Entonces, está muy bonita. Les voy a leer parte de lo que se cuenta aquí y la van a disfrutar muchísimo, ¿sale? Porque tiene algo Anthony Brown, comprende que él quiere compartir con el mundo, no solamente con un pequeño círculo, pero quiere compartir con el mundo y quiere además entregar arte. Entonces, pues, ¿qué tal, Peggy? Estamos viendo ahorita un autor para luego ir a sus textos, ¿sale? Aquí está su familia, como ven aquí, Michael, mamá, me y Dad. Su padre es una figura muy importante en su vida, bastante importante porque nos cuenta en su biografía cómo para él siempre fue un héroe y hubo un momento en que su padre tuvo un
un ataque y cuando lo vio vulnerable, cuando vio a su padre vulnerable, para él fue un momento impresionante, ¿no? Porque siempre lo había visto todopoderoso, lleno de fuerza, lleno de vigor, y cuando el padre tuvo el ataque y él como niño, fíjense, fue un niño y lo vio, para él fue muy fuerte. Igualmente, también nos cuenta en su biografía que fue muy fuerte cuando finalmente el padre también tiene otro ataque con el que finalmente muere. Y fue un momento que luego se ve reflejado en imágenes de gorilas derribados. ¿Sí? Porque por su padre como un gorila, o sea, todopoderoso, con la fuerza del gorila, con la fuerza de King Kong. Y fuerza me refiero no nada más física, ¿sale? Sino en todos los sentidos. La fuerza del jefe de familia. Era un jefe de familia. Al grado que la mamá era muy dependiente de él, la mamá de Anthony Brown, y la mamá del jefe de familia también muy unida a la familia, muy impositiva, la suegra, ¿eh? Parece que la mamá de Anthony Brown le sufrió con la suegra. Pero bueno, entonces hay que conocer estas cosas de los autores porque luego las vamos a ver reflejadas en su obra y de repente esta imagen del padre, que en muchos libros es una imagen positiva, y una imagen también al mismo tiempo vulnerable. Bien, pasó los primeros años de su vida en el bar de sus abuelos, cerca de Bradford, viviendo todos juntos. Alrededor de sus 5 años, la familia se mudó a Lightcliff, en un pueblo cerca de Halifax. Debido al empleo de su padre, esto alegró a su madre, quien estaba algo cansada de vivir con sus suegros, y yo creo que más concretamente con su suegra. Así es que esta independencia que lograron generar fue para él también muy importante, porque como niño era muy atento a lo que pasaba en el hogar. Aquí tenemos también esta imagen, aparece en uno de sus libros, en el libro Zoológico. El libro de Zoológico es un libro precioso porque nos habla de los animales en el zoológico, en este encierro, y cómo somos nosotros que estamos yendo al zoológico a ver animales, también en mucho animales, ¿sí? Para Anthony Brown, el hombre es también un animal, ¿sí? O sea, no solamente porque sí lo seamos, si somos una raza que tiene mucho en común, pero nos quiere decir también animales en muchas de nuestras incongruencias, en muchas de nuestras bestialidades, en muchas de nuestras actitudes que realmente nos acercan más al reino animal, impulsivo e instintivo, que al reino al que tendríamos que estar intentando acercarnos, que es un reino superior. Entonces, esta imagen es de ese libro, del libro de Zoológico, donde están los niños, por ejemplo, viendo a los changos, y los vemos aquí a los mismos niños como changos, ¿no? Sucios, portándose mal, ahí en el libro se están portando mal, y pues en realidad se están portando a lo mejor hasta más mal que los mismos changos. Aquí está con su hermano Michael. Cuenta él en sus memorias algo muy curioso. Cuenta que le chocaba usar estos pantalones cortos porque implicaba, ya le vieron ahí los pantalones cortos, implicaba que era pequeño. O sea, el momento en que se usaban ya pantalones largos era un momento en el que se pasaba a otra etapa de la vida. Digamos que era como cuando las niñas cumplen 15 años y les hacen su fiesta, que se sienten ya ahora son señoritas, o cuando tienen su periodo, pero en este caso el pantalón era el que determinaba cuando ya eran grandes. Como ven, su hermano Michael aquí está con pantalones, y él está con sus pantalones cortos. Y nos cuentan las memorias que en realidad los pantalones que le tocaban a él, cuando ya eran pantalones largos, siempre eran los de su hermano. Esto nos habla de que fue una familia que recibía, pues, una familia que no era muy rica ni que tenía una gran posibilidad económica, y sin embargo hay una alegría en la familia, un compartir, un cariño muy grande, ¿no? Vean su sonrisita, y ahí pues, si regreso, véanlo bien, y voy a regresar a la imagen donde está él ahora de grande.
Miren, fíjense cómo sigue con esa mirada tan bonita. ¿Ya lo vieron? Me regreso, ¿verdad? Vamos otra vez. Miren, qué bonita, ahí está. Bueno, como ven, también no solamente escribió el libro Papá, o sea, hablando de su padre, también escribió el libro Mi hermano. Él exploró, su temática principal siempre fue explorar su vida y transformarla, porque ni crean que es nada más la vida así como tan tranquila, no. Hay una transformación de la vida en algo extremo, ¿sí? La vida más natural la convierte en algo extremo porque la cuenta desde dentro, desde lo que sentimos. Vamos a ver, aquí dice, ya siendo muy pequeño, demostró su pasión por los deportes. Sobre todo le gustaba el rugby, que es un deporte bien feroz, del que participó profesionalmente, ganó premios y hasta apareció en periódicos por sus juegos. Pero Anthony mantiene desde su niñez un juego preferido, que es el juego de las formas. Lo que él mismo explica, ¿sale? Como un juego que jugamos todos. Y tal vez no se llama así, pero es tan sencillo como partir de una forma ordinaria y adicionarle unos cuantos detalles extraordinarios. Entonces la imagen cambia de lo más representativo a algo extraño, onírico e interesante. Y bueno, el dibujo es un ejemplo. Quiero platicarles de qué se trata el juego de las formas, ¿sale? Inclusive es que no podríamos jugarlo porque tendríamos que estar juntos, pero por aquí les enseño, miren, no sé si se alcanzan a ver. A partir de una imagen que hace alguien, por ejemplo, ahí está el color azul, alguien hace un garabato y el otro le da forma, ¿sale? Alguien hace un garabato y el otro le da forma. Este es el juego de las formas, ¿sale? El juego de las formas habla de cómo podemos transformar con nuestra mirada cualquier forma. Y para él este juego elemental que jugaba desde niño, el juego de las formas, ahora en su producción literaria tiene un papel fundamental, porque no sé si recuerdan, ya hemos visto libros de él, que hace una transformación de las formas, ¿sale? Creo que ya está ahí Nes, ya está haciendo su propio juego de las formas. ¿Podrían hacerlo Nes e Isa? ¿Podrían Nes hacer un dibujo? Pero es que como estás con tu hermano puedes hacer una página en blanco, una forma cualquiera, la que quieras. En una página en blanco dibuja un garabato. Dibuja un garabato. Genial. Un círculo. Ok, entonces voy a tener que agregar mi libro de Un exclusiones. círculo. Ok, Y ahora tú, Isa, transfórmalo. Sí, el juego de las formas es eso. El juego de las formas, se los vuelvo a poner, miren, véanlo bien, porque es importante que lo conozcamos y es importante que sepamos de qué se trata, porque esto es fundamental en la literatura de Anthony Brown. Aquí está, lo están viendo, ¿verdad? Por ejemplo, alguien hizo la forma que está en rojo, lo que está en rojo, y alguien más lo convirtió en esto, en un casco. No, si le quitan lo verde, no era un casco. Luego igualmente, a ver acá, ¿cuál otro hay? Igualmente ese de acá arriba, el fantasmita, alguien hizo un garabato y el otro lo convirtió en un fantasmita. Acá también, ¿sí? Entonces, este es el juego de las formas y es muy importante, ¿sale? Si quieren, bueno, vamos a seguir. Yo creo que quedó claro. Vamos a seguir. No obstante, el rugby como juego físico también es muy importante. Miren, aquí lo tenemos trabajando en su estudio. Se me hace importante que vean cómo es pues el estudio de alguien que está en esta actividad. Vean cómo tiene un respirador, su equipo. Es decir, no se sentó en la mesa a hacer el dibujito, no, tiene un espacio especialmente diseñado para ello. Una silla que seguramente es una silla ergonómica y mucha luz, ¿sí? Ahí está sonriente, véanlo. Siempre joven, ¿no? Es decir, aunque podríamos decir, vaya, 74 años, es siempre joven. Desde entonces, él nos dice que desde que jugó el juego de las formas, que estaba como de la edad de Isa y Nes, mira, de hecho yo pienso que Anthony Brown era como Nes y su hermano Michael como Isa.
Desde entonces él ha seguido jugando el juego de las formas. Vamos a ver en esta imagen cuál es ese jugar el juego de las formas. Por ejemplo, los peces se han convertido en bananas. El salvavidas, bueno, de hecho el puerco no tendría ni que estar allí, pero bueno, el puerco tiene ahora un salvavidas, ¿sí? Entonces, los remos, no sé si ya vieron que los remos son unos pinceles. ¿Por qué ha tenido tanto éxito Anthony Brown? Porque comprende que estas son las cosas que van a volver su propuesta original. Original es ir al origen. A él le gustaba jugar el juego de las formas y él va a jugar el juego de las formas, ¿sale? Dice, estas son literalmente sus palabras, ¿sale? Ay, perdón, me pasé. Literalmente. Nunca he podido parar de dibujar. O sea, él no puede dejar de dibujar. Y va más allá de un oficio o de un trabajo. Aun si tuviera que dejarlo por alguna razón, no podría evitarlo desde la vida placentera. El juego de las formas es el vínculo que une mi vida con el trabajo. Lo que empezó como un pasatiempo trivial, inventado para las tardes de lluvia, se ha convertido en el núcleo de todo lo que hago. Cuando no estoy dibujando sobre el papel, lo hago en mi cabeza. Juego despierto y juego cuando duermo. Podría haberme vuelto loco, pero no. Al envejecer, desde luego, mi cuerpo jugará el juego de las formas, consigo mismo. Tomará su forma actual y la distorsionará hasta volverla la de un anciano. Tal vez mi mente cambie también. Las cosas podrán volverse más confusas y tal vez pierda la capacidad de diferenciar entre lo que es real y lo que es producto del juego. Y no obstante, estoy seguro que continuaré jugándolo el resto de mi vida y eso me parece bien. Esto es un poema, como dice el que su propio cuerpo jugará el juego de las formas y de hecho ha estado jugando el juego de las formas porque se ha estado transformando. Se va a convertir en el cuerpo de un anciano. Su misma mente dejará a lo mejor la lucidez que tenga en una cierta edad, pero también ya no tiene esa otra lucidez del niño y también adquirirá una nueva, la sabiduría del anciano donde nos van dejando de importar ciertas cosas. ¿Se fijan que este autor, que es para niños, es inmensamente grande en toda su esencia artística? O sea, vive el juego de las formas en su propio cuerpo. Bueno, vamos a seguir. Por eso se me hacía muy importante empezar con él, porque ahora que veamos sus textos, vamos a ver dónde están ustedes, porque se tienen que estar trabajando. Bueno, mis primeras experiencias escolares las viví en un instituto privado. Esto se los voy a contar luego. Esto está súper divertido. Instituto privado quiere decir un colegio de paga, ¿sale? Un colegio de paga. Ya saben que en México decimos colegio a los institutos donde pagas para, o sea, las primarias de paga, pero decimos escuela cuando son de gobierno. ¿Sí? Yo luego eso, fíjense que fue ya grande que lo terminé comprendiendo y fue a partir de una charla con una amiga que siempre me reclamaba que yo dijera indistintamente colegio para ambos. Entonces fue muy interesante aprender que las palabras tienen sus significados. Ahorita vamos a ver con Anthony Brown cómo colegio y escuela le representaron dos mundos muy interesantes y vivencias que luego él contó en sus libros. Y por eso dice que sus primeros años, sus primeras experiencias escolares las vivió en un instituto privado por lo conservadores que eran sus padres. Sus padres querían como proteger, ese sobreproteccionismo que se cree que implica meterte a un colegio de paga. Pero felizmente se dieron cuenta que era mejor ir a la escuela pública para no hacernos crecer en realidades que no representaban lo que realmente sucedía a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque, bueno, el padre estaba haciendo un esfuerzo y además porque se terminaron dando cuenta que esa jaula de oro no estaba haciéndoles nada bien. ¿Y por qué no les hacía nada bien? Porque mientras iban por la calle caminando hacia su colegio,
hacia su instituto privado, eran molestados por los chiquillos del otro. Entonces había una especie de agresión. Cuando termina él entrando ya a la escuela pública, también tiene que vérselas con estos gigantones, con estos que ahora le llamamos que hacen bullying. Y enfrentar esto fue algo que cuenta en su biografía, ¿sale? Entre el colegio y el pueblo, junto a sus amigos y su hermano, el pequeño Brown se llenó de anécdotas que luego cuenta en sus historias. Entonces, no tenemos tampoco por qué estar siempre en la invención, ¿sale? No siempre hay que estar en la invención. Hay que ir por las anécdotas que a nosotros nos mueven y ahí ensartar la fantasía por anécdotas personales y convertirnos nosotros en personajes. ¿Por qué? Porque va a tener una fuerza, la fuerza de nuestra vivencia, de nuestra experiencia, de nuestros miedos, de nuestros trastornos, de nuestros traumas. ¿Se lo imaginan cuando le hicieron bullying? O sea, esto se queda adentro. ¿Se lo imaginan cuando decide enfrentarlos? Porque hay un momento en que él nos cuenta, pues los enfrenté. Esto luego lo termina contando en Willy, sí, Willy el campeón. Tiene varios libros que se llaman Willy y son sus experiencias escolares contadas para niños. Entonces esto le da mucho poder, por eso se los estoy enseñando hoy, para que no teman usar sus experiencias para sus proyectos, ¿sale? En la mayoría de los libros ilustrados que he producido, esta es una cita del libro de Anthony Brown, he reflejado varios momentos de mi vida, desde la presencia de los deportes hasta los paredones de mi pueblo o los túneles por donde nos adentrábamos para buscar la aventura, como el libro del túnel, ¿sale? Ahí también él está contando experiencias. Aquí tenemos otro, como ven, aquí está hablando de su gusto por los deportes, Willy el Mago. Este es otro les dije que hablaba de su padre es muy importante, entonces este libro el libro se desarrolla solamente con la descripción de su padre, y en la descripción de su padre es hablar de eso, de lo que él vivió, de lo que él vio, de lo que él amó, y de un personaje. Bueno, acá tenemos a él todavía con sus pantalones cortos, mírenlo. Como ven, desde pequeño le gustaba el dibujo, ¿sale? Mírenlo, porque ese es un cuadro muy interesante. Entonces estamos hablando de que desde pequeño estuvo, aquí tenemos que luego, fíjense, esto, y luego vean en su obra, esto. Este es otro libro muy importante de él. Y si se fijan, a ver, necesito que vean muy bien ahorita esta imagen. ¿Qué ven ahí? Obsérvenla, obsérvenla. Es Anthony Brown mono dibujándose a sí mismo en la vida real, pero el Anthony Brown de la vida real se dibujó a sí mismo el mono dibujándose a sí mismo en humano. Exacto. Muchas veces que ves que te miras al espejo, que hay algunas imágenes que ves que te miras al espejo y te ves diferente, como si tú te ves, como si tú te compras una playera negra y tienes una playera allí blanca, ejemplo. Ajá. Cambias de toda la perspectiva. Claro, y aquí lo que está queriendo decir es que en su obra se dibuja. ¿Me explico? Así de sencillo, en mi obra me dibujo mi vida en mi obra, o sea, mi obra es mi vida es mi obra. ¿Sí, Angeline? ¿Querías comentarnos? Además, el Willy se parece a Anthony Brown. O sea, los ojitos, ahorita que tú lo dices, digo, ay, sí, pues yo he visto muchos de Willy, y la verdad es que ahorita en la imagen es la carita de Anthony Brown, el estilo, la forma, digo, no es igual, pero tiene como la sonrisa, o no sé qué, la mirada de Anthony. Exactamente. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Si no, para seguir. ¿No? Bueno, sigo. Entonces, bueno, ahí tenemos que es, fíjense bien, además me regreso, porque se me hace importante estas dos imágenes para nosotros sensibilizarnos, que tanto estamos nosotros entrando en nuestra obra, ¿no?
Cuando llegó a la facultad, coqueteó con publicidad e intercaló con artes. Esto ahorita se los platico más largo porque está súper interesante. Lo cierto es que lo desilusionaba el modo en que se impartían las materias y la dinámica que exigían. O sea, realmente no le gustaba mucho los maestros. Nos cuenta que un día un maestro llegó con una actividad y le pareció muy buena, pero no salió nunca de esa actividad, ¿sale? Entonces era muy exigente y porque traía una inquietud muy grande. Dice que coqueteó con el diseño porque estudió diseño, ¿no? Diseño gráfico es lo que estaba estudiando. Y le fue realmente muy mal porque en diseño gráfico lo que se busca es publicitar, lo que se busca es la mercadotecnia, es decir, vender. Y él, pues, lo que quería era el arte. Entonces no se había metido a la escuela de artes y se había metido a la de diseño y cuenta en sus anécdotas que le gustaba al menos vestirse de manera diferente, pero que en ese momento no había como ahora que hay un montón de tiendas y todas con diferentes oportunidades para que traigas una moda u otra. Dice que no había muchas. Entonces, ¿qué creen que hizo? Es que esto me encanta. ¿Qué creen que hizo? Pues se le ocurrió que se compró unos de esos patines de hielo y les quitó las cuchillas para que sus zapatos fueran diferentes. Y dice pues que costaba un poco de trabajo, los dejó medianamente, o sea, no creen que yo creo caminaba muy bien, pero les quitó las cuchillas y esos eran sus zapatos. Y fue con un sastre de los que hacían los trajes y le pidió pues que le hiciera un sastre y él más o menos le dijo cómo, un abrigote con muchos botones, porque él quería ir a donde estaba estudiando diseño, él quería ir, pues, o sea, no quería verse como sus amigos de diseño, porque era como decir, yo aquí no encajo, yo aquí no soy, yo aquí estoy, pero no. Entonces, y aparte se dejaba su barba larga, porque eran todos más grandes que él había logrado entrar ahí porque pasó unos exámenes antes, y era más chico, entonces se hacía grande. Todas estas cosas que son tan cercanas, pues, qué padre es saberlas. A mí me gusta mucho saberlas de los autores, ¿no? Estas eran, por ejemplo, algunas de sus propuestas en diseño, por lo cual los maestros lo reprobaban, porque no porque estuvieran mal, sino porque pertenecían totalmente al mundo del arte. Él estaba muy entusiasmado con las imágenes de Francis Bacon. Déjenme meterme por una, no las puse, ahorita la ponemos. Francis Bacon. Porque, denme chance, porque él estaba muy impresionado, había a ver, imágenes, uy, se me hace que no salen imágenes más que de su cara. Bacon, la cruz, a ver, aquí creo que hay unas. Ok, aquí hay unas. Se las comparto. El punto es, ay, ¿qué hice? Perdón, ¿dónde andan? Aquí andan. Él estaba muy impresionado, sí, con estas imágenes morbosas, ¿sí? Así les llamaba él mismo, con un poco de morbo, ¿ya las vieron? Y entonces estaba muy impresionado con estas imágenes y bueno, era más bien una cuestión surrealista, una cuestión que en diseño pues no le iba a ir nada bien. Así es que como sabrán, algunos maestros lo reprobaban, otros maestros pues le decían que no, lo peleaban, así literalmente lo peleaban, ¿no? Me pasé para acá. Por si alguno de ustedes ha vivido eso, ¿no? Hay que entender que a veces nosotros estamos en un lugar en donde no vamos a ser comprendidos. Y tampoco tiene nada de malo porque no todos los espacios vitales son iguales, no todas las mentalidades son iguales, no todos los países son iguales, no todas las carreras son iguales. Pero si estamos en un lugar en donde nosotros no somos comprendidos, yo lo único que diría es que no hay que doblegarnos, sino que hay que seguir. No sé quiénes me permiten para decir que estoy dando clase, no vayan a seguir timbrando. Gracias. Pero vamos con Anthony Brown. Ya luego, pasado el tiempo, ojalá que alguien hable de los desvelos de la maestra, pero vámonos con Anthony Brown, ¿sale?
Entonces, fíjense cómo él tenía sus cosas que le movían y van a ver en qué momento les sirvió esto que a él le movía. Pasaron algunos años hasta que finalmente terminó sus estudios en la Facultad de Leeds, en tanto fue buscando desarrollarse. Y como no tenía dinero, ahorita yo les cuento, no les leo, pero les cuento que el pobre se mudó a una posilga y dice, ay no, sí se los tengo que leer de sus palabras, porque dice literalmente que en la noche, si no prendía la luz, pisaba las cucarachas. O sea, porque pues vivió una época muy difícil. A ver si está aquí. Bueno, ya se los conté, así lo dejamos. Pero para que se den una idea de que un artista pasa por muchas cosas, ¿sale? Pasa por muchos tiempos, por muchas dificultades. Y él aquí estuvo buscando trabajo y no encontraba, y sí encontraba, o encontraba unos que no le gustaban. Pero van a ver qué empleo fue para él muy importante. En el hospital de Manchester, un hospital, estaban dando unos cursos para, necesitaban que hubiera dibujantes que dibujaran los procesos de las operaciones. Es decir, necesitaban dibujantes del cuerpo, así abierto, de los órganos, y pues obviamente necesitaban que fueran realistas. Y él se le ocurrió que iba a meterse a ese curso. A él lo que le interesaba era el curso. Entonces ya se mete y solo iban a aceptar a 4 personas en el curso. Hace su cita, decide que se va a cortar la barba y el pelo porque lo traía largo y quiso causar una buena impresión. Entonces se viste muy bien y no lo aceptan en el curso. Fíjense, ojo, a veces creemos que las personas que tienen éxito siempre tuvieron las puertas abiertas. ¿Están de acuerdo? Pensamos que las personas que tuvieron éxito, si se metieron a un concurso, ganaron. Si pidieron un trabajo, se los dieron. ¿Ustedes creen eso? Pues no. Al contrario. Al contrario, de hecho, mucha gente en éxito inició así, pero horrible en casa. Y se le bloquean, y también pasa que tienen problemas bastante graves. Temas familiares, temas económicos. De hecho me tocó leer, bueno, no me tocó leer. Yo elegí leer Leonardo da Vinci y me doy cuenta que en el proceso de su educación tuvo muchos problemas al inicio. Entonces, eso es importante porque cuando recibamos un no, o sea, pues no pasa nada, a seguirle, ¿no? Entonces, fíjense que aquí en este hospital le dicen que no, que al curso no, que porque tiene como detalles artísticos y pues no. Pero uno de los que lo entrevistó le habla después y le dice, mira, para el curso no, pero ¿qué te parece si te contratamos en el hospital para que tú hagas los dibujos que necesiten los maestros médicos? Los maestros médicos, en esa época pues no había todo lo que hay ahora en internet y los maestros necesitaban mostrarles a los alumnos imágenes de los órganos internos para explicarles cómo iba a ser la operación. Entonces él, nada que quería ser doctor, pero lo están contratando en un hospital, lo contratan para hacer este tipo de dibujos y resulta que este tipo de dibujos tenían que ser secuenciales. Fíjense esto qué importante es, eran secuenciales de cómo iba abriéndose el cuerpo humano, encontrándose el órgano en cuestión enfermo y cómo se extraía. Entonces él tenía que hacer dibujos secuenciales que luego le ha servido muchísimo a él en su proyecto literario para generar las secuencias, ¿sí? Pero el caso es que además dice que era pues un sangrerío, pero él ya no tenía que dibujar el sangrerío porque en medio del sangrerío lo metían a ver las operaciones. O sea, para poder hacer los dibujos entraba a las operaciones y peor se las cuento. Lo llevaban a la morgue porque a veces había que en la operación se les había pasado algo de dibujar y necesitaban llevarlo a la morgue. Y dice él, bueno, el olor, la impresión y todo eso lo superó porque pues necesitaba trabajar, necesitaba dinero. Ya había muerto su padre, su madre había quedado pues que tampoco es que le pudiera dar dinero. Entonces él ya era un joven que se mantenía a sí mismo, ¿sale? Y pues era
Ya había pasado por mucho, eso no le impresionó. La morgue es como el funeral, pero más gacho, o sea, que te expresionan el cuerpo, dicen, este es un seso, este es un órgano, este es el corazón. Ah, mira, tiene mucha sangre. En síntesis. O sea, en síntesis, que lo llevaran a la morgue es como llevarlo a tener pesadillas 24 horas. Ajá. Él dice que como el infierno. Ya nada Básicamente podía, sí. eso sí, ya nada lo podía traumar en todo lo que había vivido. Pues sí, pues imagínense nada más. Ahí estaba, en la morgue. Y entonces nos cuenta que lo hacía bien, ¿no? Ah, de hecho, les tengo unas imágenes por aquí puse unas imágenes, déjenme ver si es la que sigue. Bueno, aquí está, aquí nos cuenta esto que les platiqué, aquí lo cuenta. Aquí están, ¿sí? Miren, nada más. Aquí está la apertura, aquí está lo que van a operar, luego aquí está el órgano. A lo mejor no se nota muy bien, pero estas son las ilustraciones que empezó a hacer. Y miren lo que dice. Aprendí más en mis 2 años del hospital que en los 4 que pasé por la escuela de arte. Fueron los años en los que desarrollé las habilidades que me han servido a lo largo de mi carrera, no solo para mejorar significativamente el dibujo, sino para entender la forma de contar historias difíciles a través de una serie de ilustraciones. Además, déjenme decirles lo que empezó a suceder. Yo no sé si se acuerdan que Anthony Brown tiene propuestas en sus ilustraciones, tiene propuestas de que dentro de la ilustración hay figuras. Pues se le ocurrió, como ya dominaba esto y se empezó a aburrir de su trabajo, se le ocurrió que iba a empezar a dibujar dentro de los órganos figuras que pues, igual la gente no iba a saber que iba a haber figuras, pero a lo mejor dentro de una, no sé, se me ocurre, dentro de los intestinos, a lo mejor iba a ser una figurita ahí dentro del intestino de alguien saliendo o entrando por los intestinos sin que fuera notorio, sin que fuera notorio. Porque el chiste era estar jugando con estas formas en ocultamiento. Entonces, ¿querías preguntar algo? A ver, adelante. Adelante. Pues bien que eso de que dibuja figuritas en los órganos, imagínense que le vas a hacer una operación a alguien y le tienes que sacar el hígado y en el hígado hay un caballito. No, Y un caballito y el pastito y alguien en el rodeo, dibujado Exactamente. Pero se fijan qué mentalidad de él en un mundo que era como, o sea, el mundo de la morgue, el mundo de las operaciones. Porque él decía que pues él no las podía dibujar con el montón de sangre donde casi no se distinguía nada, porque si no los alumnos no iban a aprender. Entonces él además tenía que hacer un trabajo con lo que estaba viendo de transformación. Bueno, pues estas cosas se me hacen muy importantes saberlas de los autores, porque luego pretendemos que llegan solitos al éxito y no. Bien, pasado un tiempo y habiéndole dado a aquel empleo todo lo que le podía dar, decidió dejar atrás el hospital e iniciarse como ilustrador. ¿Sí? Los ingresos no eran suficientes y el trabajo no llegaba regularmente, así que se le ocurrió otra vez aplicar su creatividad a resolver su precaria situación económica. Amplió sus ingresos creando, ¿qué creen? Una colección de tarjetas postal, tarjetas de felicitación. Ahorita les enseño algunas. De la mano de sus tarjetas es que logra una entrevista con el director de la galería, Gordon Fraser, para comenzar a exponerlas. Les quiero platicar, esto se los quiero platicar porque también se me hace muy importante, son estos datos para ustedes que están en esto de cómo va a llegar mi obra luego a las grandes ligas, pues llega a veces porque tengas un buen encuentro en este medio. Y el caso es que él dijo, pues yo voy a empezar a hacer unas tarjetas, ahorita les presento las tarjetas, también las tengo por acá, y se las llevó a este tal Gordon Fraser. Gordon Fraser tenía una galería de arte, una editorial y tenía una, ¿cómo se llama? Una agencia de publicidad también. El punto es que tenía pérdidas en la editorial y pérdidas en la galería, ¿sí? Pérdidas económicas. El otro negocio era el que le daba para mantener, pero le encantaba el arte. O sea, a Gordon Fraser le encantaba el arte. Pero pues en su editorial pues no le iba bien y tampoco en su galería le iba muy bien. Ahí nos cuenta Anthony Brown que prácticamente el negocio que le iba bien sostenía a los otros dos.
Pero el punto es que lo sostenía porque este hombre amaba el arte. Y cuando Anthony Brown presentó sus tarjetas, él detectó algo en ellas y se las compraba aún sabiendo que no se iban a vender en donde tenía la venta de tarjetas. Esa no era la editorial, ese era un lugar para venta de tarjetas, ese era el negocio lucrativo. Él sabía que no se iban a vender. Ahorita les doy la palabra, nada más les termino de contar esto. Él sabía que esas tarjetas pues no iban a ser como, pero le siguió pidiendo y él siguió haciendo más y más y más. Y algunas empezaron a venderse porque Anthony Brown empezó a comprender el sistema como comercial, ¿sale? Entonces también hay que entender el sistema comercial. A ver, ¿qué pasó, querido Nes? Cuéntame, que tenías tu mano levantada. Quería preguntar, o sea, obviamente él tuvo que tener a alguien que lo inspirara, porque hay como escritores, artistas, músicos y de todos tipos de famosos tuvieron que tener una inspiración de una persona. De una persona que no tuvo una inspiración. O sea, él no tuvo ninguna inspiración. Pero en este caso es diferente. No. Inspiración lo inspiraba su vida. A Anthony Brown lo inspiraba su vida. Este señor no le podemos llamar inspiración. Le podemos llamar guía, le podemos llamar alguien que lo conectó. ¿Me explico? Pero Gordon Fraser no lo podemos llamar como que lo inspiró, no. Le dio una oportunidad, pero él se inspiraba en su vida, en su padre, en su madre, en su hermano, en la gente que conocía, luego en sus hijos. Esas eran sus fuentes de inspiración. Lo que hace este señor es que lo apoya. Digamos que es como una hada madrina, porque le empieza a comprar sus tarjetas. Ahorita se las enseño sus tarjetas. Bueno, acá ¿qué dice? Ahorita regresamos a esta. Yeah. O sea, me refiero a... Me voy a pasar rápido a sus tarjetas porque las tengo acá. Acá están sus tarjetas. Sí, ahorita regresamos a lo demás. Algunas tarjetas dice que no tenían un estilo, por ejemplo, como esta, que para él eran un estilo más bien comercial, como esta también, pero había otras donde él metía todo su encanto. Entonces, esto ya le empezó a dar a él un poco más de dinero y hasta que me regreso. Me voy a regresar. Como ven, traigo mucho, ahorita nos vamos rápido, ¿sale? Para que puedan contar ustedes sus historias. A mediados de 1970, en busca de entrevistas con editoriales, se topa con Michael Brown de Hamish Hamilton, ya ahora anda conectando con los editores, quien le sugiere dedicarse a los libros ilustrados. ¿Por qué? Porque sus tarjetas empiezan a ser ya aceptadas, empiezan a hablar de él, porque empieza él a explayarse en sus tarjetas. Entonces tiene éxito con las tarjetas, un éxito dentro de este ámbito, y conecta y le dicen, oye, ¿por qué no haces libros para niños? ¿Sale? Entonces, había dos posibilidades para él como ilustrador. Uno era la literatura para las mujeres y otro eran los libros para niños. Y no tenía ni idea él de cómo hacer un libro para niños. Y cuando este editor le dice que por qué no hace, a él se le ocurre un libro y lo hace completo, hasta lo arma. Y ya llega con el editor y dice el editor, no, así no funciona. Y oigan, porque esto nos sirve acá a todos. Le dice el editor, así no funciona. Tú no me tienes que traer un libro ya hecho. O sea, tú lo que me tienes que traer es una propuesta. Tú me tienes que traer imágenes y tú me tienes que traer la historia y nosotros vamos a trabajar juntos. Como lo que hemos estado haciendo con las invitadas, con Angeline y con Christy, que vieron cómo se trabajó conjuntamente con el editor. Entonces, lo mismo le pasó a Anthony Brown, pero Anthony Brown no sabía y ya llegó con su libro. Dice él que el libro hasta fue y compró los cuadritos y los recortó y los armó y todo. Y bueno, el editor finalmente le dice, no era necesario esto, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar aquí nosotros. Entonces, ¿qué pasó, Joana? Adelante. Maestra, me da mucha tristeza decir esto, pero bueno. Es que ahorita mi mamá me preparó una comida con mis tías. Adelante. Y ya es hora, hermosa, no te preocupes. Voy a grabar la clase y te la mando. Está grabando. Por favor, Joana, disfruta muchísimo tu comida. A toda la gente que te quiere, es su cumpleaños hoy de Joana. Ya le cantamos las mañanitas antes de que llegaran Peggy y Mónica.
Entonces, disfruta tu comida hermosa y que no te dé tristeza. ¿Por qué no aprovechas ahora que vas a tu comida para que luego nos cuentas un cuento de ese cumpleaños? Perfecto. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué no es un cuento de ese cumpleaños? Porque es un cumpleaños en cuarentena y no vas a cumplir más que este cumpleaños en cuarentena, esperemos. Solo este cumpleaños. Tienes que hacer un cuento de este cumpleaños, es muy importante. Cuenta todo lo que pase, ¿sale? Sí. Y disfruta mucho tu papel y todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Peggy. Adiós a todos. Bye. Bueno, pues entonces vamos a seguir acá. Qué hermosa niña. Viene otra cosa también interesante. Este fue con Hamish Hamilton. Michael Brown de Hamish Hamilton. Con Michael Brown. Fíjense, se llama como su hermano, ¿no? Quien le sugiere dedicarse a los libros ilustrados, algo para él desconocido. Gracias a este consejo visionario, Brown se reúne con la editora Julia McRae. Esta mujer también es importantísima en la vida de Anthony Brown. Dice que durante mucho tiempo ella fue su editora y ella le aconsejó, lo guió, y cuando ella finalmente se retira, él no dejó de pedirle consejos. Entonces hay que ver también que los grandes autores tienen una apertura para recibir consejos de los editores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el editor está en contacto con un mundo en directo, con el mundo de la venta del libro, de la difusión del libro. Vamos a ver cómo hubo un tiempo en el que tuvo que ajustar su forma de dibujar para mover un poco la cuestión, la mercadotecnia de sus libros. Vamos a ver que todo esto nos lo cuenta Anthony Brown, entonces no se llega así de gratis. Pero esta mujer resulta que también le sugiere que lo acompaña en su primera publicación. ¿Y qué es esta? A través del espejo. Es su primer libro álbum. La saga de Willy, esta es posterior, lo ha llevado a los primeros puestos mundiales. La saga de Willy es todo lo que él cuenta de su vida. A la orilla del viento, esa es la colección en la que están prácticamente todos sus libros, le ha otorgado un prestigio mundial y lo ha convertido en referente del género. Ahí lo tienen, miren, ¿saben dónde está? Está en el MAS de Guadalajara. Esa imagen es del MAS de Guadalajara. Él vino, hicieron una exposición en el MAS, el Museo de Arte de Zapopan, en Guadalajara. Yo fui, yo lo conocí y todos los libros que tenía en ese momento de Anthony Brown me los firmó. Tengo varios libros firmados por él. Lo conocí, estuve con él y todo el museo estaba lleno de sus obras, porque curiosamente él siempre tan cercano al arte, porque siempre pensó que debió de haber estudiado más bien en la escuela de arte, pero estudió diseño porque sintió que eso era un poco más lucrativo. Ahora termina en un museo, ¿sale? No es solo saber dibujar, sino saber contar una historia, ¿sí? Porque no es solo que sí sabe dibujar, sino que con lo que dibuja, él cuenta algo, ¿sale? Él cuenta cosas, miren, a través de la oscuridad y de la luz y de la soledad y de la ausencia de muebles y de el muro lleno de unas figuras fantasmales y del otro muro, está contando algo. No hay palabras, pero está contando. Por supuesto, esto antes fue palabras en su mente. Miren, aquí también está también contando algo. Los colores también cuentan algo. Su familia, bueno, a pesar del orgullo que tengo por mis libros, las mayores satisfacciones que me ha dado la vida son mis hijos. La alegría, el placer y la inspiración que me han dado Joe y Ellen es incomparable. Y el ser padre es más importante que ser escritor e ilustrador. Es un cliché acertado eso que tener hijos te cambia todo. Y no puedo medir cómo ha mejorado mi vida desde que ellos forman parte de ella. Y por supuesto que eso se traduce también en mi trabajo, porque ser padre me permitió ver de primera mano qué sensibles, inteligentes y curiosas son las mentes de los niños. Antes, cuando creaba mis libros, me apoyaba sobre todo en mis propias experiencias de infancia. Ahí está lo que decías, Nes. Ahí está la inspiración, sus experiencias de infancia. Y en las respuestas de los niños con los que hablaba en las escuelas. Sin embargo, ver crecer a mis propios niños me hizo experimentar la infancia
por segunda vez. Entonces es más bien su inspiración, ya vimos que fue su propia infancia y sus propios hijos. Tengo la firme creencia que los álbumes ilustrados son algo especial. A veces oigo a padres tratar de convencer a sus hijos que lean libros de verdad, o sea, como libros con más letras, o sea, libros sin ilustraciones, y lo hacen a edades más tempranas. Eso me causa tristeza, porque los álbumes ilustrados son perfectos para compartir, y no solo con los niños más pequeños. Ya vimos que a Mónica le encantan. Como padre entiendo la importancia del vínculo que se forma al leer y comentar un álbum. Y bueno, les pasaré esto para que lean todo, porque ya me voy a ir rápido, porque tenemos sus libros. Les paso la ilustración. Estas son ilustraciones de cuando él estaba más bien atraído por el arte en la escuela de diseño y nunca le aceptaban, por supuesto, sus propuestas. Aquí ven cómo estaba tratando el rugby, que tanto le gustaba, pero al mismo tiempo hay un tratamiento ya muy artístico del... Luego aquí están este es el primer libro que hizo, es un elefante que quiere preguntar necesita ir a buscar, creo que necesita ir a buscar a su mamá, y le pregunta a todos los animales, pero hay un ratoncito que le dice que sí sabe, y él no le presta atención al ratoncito por sencillo e insignificante. Y todos los demás animales pues lo ignoran. Entonces termina teniendo que prestarle atención al ratoncito. Ya con esta historia, este fue su arranque, de hecho. Y bueno, otra cosa importante que quiero que vean, porque conocen Voces en el Parque. Voces en el Parque no empezó como lo conocemos. Fue un proyecto donde primero no había niños, eran un señor y una señora que salían a pasear a sus perros. No le gustaron los perros que había dibujado porque parecían medios macabros. Después pensó que dibujar unos niños ayudaría, pero como ven, aquí no, los personajes no son changos, de manera que esto fue una primera versión de Voces en el Parque, ¿sale? Ahí está la primera versión de Voces en el Parque. Entonces también esta es la de Oso. Este es el libro que él confiesa que hizo con una estética más comercial. En realidad este librito, la verdad, es bastante cercano a los niños. Recuerdo una vecinita mía que no lo soltaba. Entonces yo no le llamaría comercial, lo llamaría que atendió, lo llamaría que en este caso atendió los requerimientos del público. A veces le llamamos comercial, pero nos olvidamos que el público está necesitando cosas. El público necesita historias, el público necesita sencillez, porque a veces andamos acá muy intelectuales y también a veces necesita sencillez. Y si estamos en este género, hay que entenderlo. Entonces yo aquí tengo el del oso, el cuento de Oso. ¿Es chiquito? Sí, es chiquito, miren, es chiquito. Y es un cuento que además también tiene que ver con él porque es un oso que trae un lápiz con el que va generando su realidad, ¿sí? O sea, él trae un lapicito, si ahí lo vieron ahí, trae un lapicito con el que va generando su realidad. Lo que él desea que pase, se encuentra con un lobo y en lugar de que el lobo lo asuste, le dibuja al lobo un cerdito para que se distraiga. Y inclusive un cerdito muy monstruoso. Entonces no solo se distrae, sino que ya se puede ir el oso. Y así es muy sencillito. Se encuentra con un gigantote y entonces a ver qué le va a dibujar al gigante. Vamos a ver qué le va a dibujar al gigante. Le dibuja una rama que lo atrapa y así. Pero él confiesa que este cuento lo hizo siguiendo unas pautas más comerciales y tuvo mucho éxito. Ya casi acabamos, ¿sale? Lo que me salté, no se preocupen, se los paso. Cierro con esta para cuando algo no puedan hacerlo, sepan que nadie ha dicho que podemos hacerlo todo. Oigan muy bien, porque este es mi cierre y creo que es muy importante. Anthony Brown, había una época en la que no conseguía que los rostros felices, no conseguía hacer rostros felices, le costaba mucho trabajo dibujar rostros felices. Y este es un libro que de hecho fue el primer libro ya importante, digamos, es Hansel y Gretel, pero lo transformó
Y como no podía dibujar las caras felices de los niños al llegar a la casa, porque no les salían, o sea, vean que a veces no nos salen las cosas, hay cosas que no nos salen. Entonces decidió que en lugar de dibujar los rostros, iba solamente a poner al padre recibiendo a los niños, y el abrazo iba a ser equivalente, el abrazo y la luz y el cielo acá en la ventana y las manitas de los niños y el encorvamiento del padre, todo eso iba a indicar la alegría del encuentro. ¿Por qué? Porque si algo no te sale, encuentra la manera de, si no te sale, no lo hagas. Qué padre, ¿no? Esta lección. Entonces dice él, es que no me estaban saliendo las caritas felices, no me estaban saliendo. Yo sentía que eran falsas, sentía que eran como estos rostros que tienen sonrisas que no. Hay mucho que decir de Anthony Brown, no alcancé más que una pincelada superficial, pero considero que esto les puede ayudar a saber que las trayectorias son largas, se construyen y no hay que temer a los rechazos, no hay que temer a nuestros equívocos, hay que reconocer lo que no podemos, lo que no nos sale, como este cierre que se me hace muy bonito, no le salían los rostros de felicidad al llegar a casa, porque son los niños, es la historia de Hansel y Gretel, ¿sí? No más que convertida en una historia, bueno, moderna, en el sentido de que la casa es una casa, no es medieval como Hansel y Gretel, ¿no? Y muchas cosas. Luego, hay tanto, de repente siento todo lo que no dije encima y no puedo decirlo porque no hay tiempo y porque quiero oír sus cuentos. Vamos a sus cuentos. ¿Quién empieza?